Ignacio. Bueno, José Ignacio Díaz Carvajal es médico y psicoterapeuta y psicoanalista. Trabajó en consulta privada en Sevilla desde hace 40 años, con pacientes individuales y también con parejas o familias. Actualmente, pues en su abordaje incluye también todo lo relacionado con la neurociencia, el trauma y el apego. Además de las tareas clínicas, también realiza formación en supervisión de otros profesionales e imparte cursos y charlas relacionados con temas de psicología y sexualidad. Y algo importante, que también es papá adoptivo. Hoy nos va a dar la charla, la ponencia del cambio en la visión de los padres en la crianza de niños con adversidad temprana, una experiencia personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer tenerte y poder escucharte. Bueno, pues el enfoque que yo voy a dar es desde las familias adoptivas, aunque como profesional también. Entonces, un tándem aquí un poco curioso, ¿no? Pero que sobre todo me importa mucho la influencia que se le puede hacer a las familias para que encuentren un camino adecuado en toda esta circunstancia de la adversidad temprana. Entonces, lo que ha explicado Bandita me ha venido muy bien con esto de la trenza y incluso lo que explicaba Laia también de la disonancia identitaria, ¿no? Que decía respecto a los niños con neurodiversidad y los niños con ese enfrentamiento entre razas o entre lo que cada uno tiene que asumir, ¿no? Entonces, nosotros como familias, al tener una situación de adversidad temprana, no es que nuestro hijo tenga o nuestra hija tenga una situación de adversidad temprana, es que la familia como tal ha entrado en una situación de adversidad temprana, ¿vale? Entonces, eso hace que no podamos quitarnos en ningún momento la situación porque ya es nuestra y para siempre. Es decir, es como si hubiera entrado en nuestra vida y ya no va a salir porque forma parte ya de nosotros, ¿no? Entonces, ese punto de partida es importante porque un gran problema para muchas familias es querer primero, negar la adopción, es decir, ellos son familias normales, la adopción eso no tiene ninguna diferencia con los niños biológicos. Y luego, que cuando hay una adversidad temprana, entonces todavía es una familia más diferente, ¿no? Y esa diferencia hay que aceptarla cuanto antes, porque si no, lo que se lleva es a un choque enorme con la realidad, tanto de los niños como de la familia en general, ¿no? Entonces, el problema es que de entrada nadie nos preparó para esto que se nos iba a caer encima, podríamos decir, con lo de la adversidad temprana, porque sí se nos hablaba, por ejemplo, de superar las dificultades de la fertilidad que se hubieran tenido y a elaborar los duelos, el integrar los países de origen, los idiomas, la cultura, cosas así, o cuidar al recién nacido para que no tuviera un choque muy grande en la escuela, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que no sabíamos era que los niños podían traer traumas tan graves, una situación de trastornos de apego importante y luego cosas como el alcoholismo fetal, que a muchísimas familias les cogió desprevenida porque no podían sospechar que eso iba a ser así tan grave. Entonces, claro, lo que pasó en ese momento fue que los profesionales tampoco tenían la preparación ni las armas para enfrentarse a todo esto, porque aunque la teoría del apego se conocía allí, hacía ya más de 40, 50 años, pues no se había extendido en la población de profesionales, entonces los psicólogos, los psiquiatras no tenían ni idea, del alcoholismo fetal tampoco, nada, no se sabía nada, y del trauma en general, que también es algo conocido desde hacía bastante más tiempo, pues tampoco. Con lo cual, hemos encontrado que nuestras familias iban a las escuelas, iban al pediatra
iban a la salud mental, iban a los psicólogos, iban a los psiquiatras, y había una incomprensión máxima con lo que eso implica de enfoques a veces que lo que hacían era más daño que beneficio. Entonces, muchas familias se han sentido que de entrada le han estado echando la culpa de lo que está pasando porque no ponen límite a sus hijos, porque no saben educarles, porque realmente no se están preocupando, etcétera, etcétera. Y lo curioso además que eran familias bastante preparadas, porque es verdad que había una preparación por parte de las instituciones, y además el nivel social promedio es bastante alto, con lo cual muchas familias estaban bastante, como que tenían suficientes recursos como para estar preparadas, ¿no? Entonces nos encontramos, quería dar un dato del pico de adopción que hubo en el 2004, que desde el año 1997, estos son datos de Cora, de unos 1.000 adopciones internacionales y otras 1.000 nacionales, se pasó a 5.541 en el 2004, es decir, se quintuplicó, y las nacionales siempre han estado más o menos en un promedio de 1.000. Pero ha bajado desde el 2004 ya en picado hasta en el 2018, que es la última estadística que tengo yo ahí, eran 444. Es decir, se ha reducido por más de 10. Entonces, en total, esto significa que en estos años, desde el 97 al 2018, son 20 años aproximadamente, hay una acumulación de 72.000 adoptados en España, ¿vale? Entonces, estos datos son interesantes e importantes porque, ¿qué ha ocurrido? Que de repente, en miles de familias de clase media, casi en alto grado, porque la adopción internacional requería una cierta inversión económica que no se podía dar por otra familia, pues se han encontrado con unas situaciones a veces totalmente incomprensibles para ellos, y que ha generado un sufrimiento, en muchos casos extremo, ¿vale? Para saber qué hacer. Porque encima las consultas que se hacían a los psicólogos de la época y a los psiquiatras de la época y tal, muchas veces, insisto, eran contraproducentes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las familias entraban en una situación, si ya había que hacer un duelo por la fertilidad o un duelo, todo esto que se había explicado, y por los hijos que se habían deseado antes, etcétera, pues ahora también había que hacerlo por los hijos que llegaban, por la familia que se hubiera gustado tener, y también por la cantidad de dificultades y de problemas y del cambio de vida que se generaba con la situación de la crianza de estos niños. Entonces, es verdad que en algunos casos se veía desde pequeño, pero en muchos casos ha sido la eclosión de la adolescencia, que eso ha hecho que incluso se retrase un poco más todavía el ir buscando soluciones para nuestras familias, porque ya te digo, si en el 2004 fue el pico, pues a lo mejor estos niños que cuando llegaron a la adolescencia fue en el 2000, por decir algo, 2010, 2012, que fue el pico a lo mejor de adolescentes adoptados, pues resulta que eso no hace mucho. Entonces, empezaron a surgir asociaciones de, podríamos decir, afectados, ¿no? Como por ejemplo Petales, que fue la Asociación de Trastorno de Apego, AFASAF o Visualteaf o algunas otras de alcoholismo fetal, y en general había ya asociaciones adoptivas, pero como de tipo general, pero se crearon estas más específicas que sí trataban y enfocaban la adversidad temprana, pero siempre con el sesgo de lo que le daban importancia, los de apego al apego, los de alcoholismo fetal, etc. Y es ahora, muy reciente, que se está aglutinando como adversidad temprana. Entonces, es curioso porque estamos viviendo en directo una evolución de toda esta problemática que no fue sospechada hace 15 años o 20 años y que ahora pues nos ha cogido bastante desprevenidos, aunque ya cada vez, como decía Bandita, se sabe más, hay más publicado, etcétera, ¿no? Pero eso ya es muy reciente, pero que eso no se ha extendido a la sociedad, es decir, sigue llegando familias a las asociaciones que están completamente desvalidas, desorientadas, aisladas y que no tienen ni idea de a quién recurrir, ¿no? Y que consultan a lo mejor
a la psicóloga que tienen más a mano, al psicólogo más a mano, y resulta que lo que hace es liarles más y destrozarles la vida en algún caso, ¿vale? Entonces, no podemos estar completamente orgullosos de la situación porque todavía estamos en pañales, aunque hayamos avanzado hasta, ¿vale? Entonces, el problema también ha sido con los diagnósticos, que estuvisteis hablando antes de la importancia del diagnóstico, y yo estoy de acuerdo que a veces es importante, por lo menos para que sea un trampolín, como decía, un punto de partida, ¿no? Pero yo creo que el diagnóstico muchas veces lo que hace es, fíjate, deshumanizar a nuestros hijos y además centrar en ellos la problemática que, como bien decía antes, es familiar. Entonces, es verdad que se han dado diagnósticos como TDAH, el TEA, bipolares, el trastorno negativista desafiante, trastornos de comportamiento, pero, bueno, el trastorno disocial, que ese es tremendo como diagnóstico, porque ya es marcar a nuestros hijos con una especie de lacra, ¿no? Y yo pienso que ahora se empieza a hablar de adversidad temprana y antes de trastorno de apego, de alcoholismo fetal, es decir, de diagnósticos que explicaban mejor, ¿eh? Pero aún así, el problema es que si se hace demasiado hincapié en el diagnóstico y en los profesionales, pasa un poco como lo que pasó durante mucho tiempo con la maternidad, que si se le hacía demasiado caso a los profesionales, la madre pasaba a estar deshumanizada y que como le dijeran, oye, tienes que darle el pecho cada 3 horas, ¿no? Y la madre ponía un reloj para que cada 3 horas darle el pecho, no cuando fuera necesario, ¿no? Y cuando el dúo formado por la madre y la criatura lo necesitara, ¿no? Pues no, cada 3 horas, con un reloj. Entonces, algo parecido puede ocurrir con los diagnósticos que tenemos y con las soluciones que nos dan, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que ponerlos siempre entre paréntesis, aunque sirvan de punto de referencia, y, como decías antes, pues esta idea del trampolín, que me parece muy bien, ¿eh? Entonces, el problema es que, por ejemplo, en los sistemas escolares no suele existir todavía, por lo menos en Andalucía, donde yo vivo, ninguno de los diagnósticos que estamos hablando, de adversidad temprana, trastorno de apego, etcétera, ninguno. Es decir, que tú tienes que ponerle a la fuerza a tu criatura, sea lo que sea, pues TDAH como mucho, o trastorno disocial o trastorno del comportamiento, ¿no? Y eso lo que hace es que es un obstáculo, no ayuda a nada, ¿vale? Entonces, creo que el gran problema, el más gran problema que tenemos es la escuela. Es decir, la escuela, el instituto, a nuestros hijos en mucho grado los maltrata, los tortura y los destruye, ¿vale? Entonces, muchas familias se las ven y se las desean para encontrar el sitio adecuado porque expulsan a sus hijos, porque los maltratan, porque hacen bullying y no lo solucionan, o al revés, nuestros hijos son los que hacen el bullying y lo que hacen es castigarlos y echarlos y expulsarlos, pero claro, el problema es que siempre todo está enfocado desde un patrón, un modelo muy conductista, donde lo que importa son las conductas adecuadas y no lo que está determinando que nuestros hijos sean así. Entonces, muchos de nuestros hijos tienen comportamientos, que luego daré alguna lista, pero que son muchas veces muy difíciles de integrar si no están bien explicados por los propios profesores en la escuela, ¿no? Y bueno, y hacen que los propios niños rechacen a nuestros hijos, que a veces sea el típico niño que nunca lo invitan a los cumpleaños, o que empiezan con situaciones de rechazo que son dolorosísimas. Pero claro, como decía antes, no sufre solo el niño, es que sufrimos como familia, ¿no? Entonces, eh, en general, Bandita creo que ha apuntado ya la idea del sufrimiento de los padres. Yo utilizo una expresión que encontré por ahí, que realmente los padres con niños con adversidad temprana, por supuesto, depende del grado, pero por lo menos los que yo me encuentro son bastante avanzados los grados, pues sufren un verdadero estrés postraumático como diagnóstico al uso, ¿no? Pero podríamos decir que sufren de adversidad post-temprana, ¿no? Es decir, la consecuencia de la adversidad temprana de nuestros niños, pero sufrimos de adversidad, ¿vale?
Entonces, esto lleva a muchas depresiones, a una sensación de fracaso vital, a vivencias de una gran soledad, de aislamiento, de culpa, que es otra de las emociones más típicas de las familias, ¿no? Y luego también lo que se ha dicho, porque realmente yo vengo a recoger un poco cosas que se han dicho ya, a esta hiperocupación por atender a los hijos y la cantidad de problemas físicos que hay, que si no se socializan, pues hay que hacer algo con ellos. Y entonces, al final, estamos lidiando con una cantidad de problemas fuera de casa y dentro de casa, porque bueno, luego encima nuestros niños pues no duermen o no se quieren despertar de forma razonable, o no se quieren duchar, o comen como de una forma muy desordenada, no pueden aceptar cambios, no pueden pasar de una tarea a otra. Entonces, al final, se nos hace la vida bastante dura. Y luego entender todos estos comportamientos extraños como acumular basura o comida o hacer una montaña de cualquier cosa, tener rabietas, ¿no? Y los fenómenos de hipersensibilidad que no se dan solo en los autistas, que muchos niños con trastorno de apego, por ejemplo, tienen hipersensibilidad acústica y hipersensibilidad, por ejemplo, con táctil y no soportan tener una etiquetita a lo mejor en la camiseta, ¿no? Y rompen las camisetas. Entonces, bueno, mucha cantidad de problemática que yo no llamaría síntomas por no deshumanizar. Entonces, el problema es que algunos llegan hasta las autolesiones o los intentos de suicidio o los suicidios consumados. Es decir, que las dificultades pueden abarcar toda la gravedad posible, desde pequeñas cositas como una mentira hasta, estoy diciendo ahora, ¿no? Y luego cosas cotidianas como la dificultad ya en niños bastante grandes para organizar su dinero, para organizar con el tiempo y cosas así que se las ven también, se dan para poder utilizar sus funciones ejecutivas, que eso no hemos hablado casi nada de ellas en este congreso, pero bueno, no voy a entrar en ellas. Entonces, el problema de los padres es que muchos están destrozados, muy exigidos, es decir, que se les pide que actúen de una forma que no pueden, porque ya están además agotados, encima aislados, como decía, desilusionados y desvitalizados. ¿Vale? Entonces, yo pienso que las asociaciones han sido claves para muchos padres que han podido tomar contacto con ellas porque han podido encontrar un sitio como un lugar seguro, ¿no? Entonces, han podido encontrar apoyo mutuo, han podido desculpabilizarse, han podido sentirse a veces incluso orgullosos de lo que hacen, que eso ya es un logro tremendo, ¿no? Y aprender, compartir experiencias, buscar soluciones, aprender a cuidarse y a relajarse, porque claro, muchas veces se dice, es que el padre se tiene que autocuidar, o los padres se tienen que tal, pero ¿y eso cómo se hace? Sobre todo cuando no tienes tiempo para ni pensar, ¿vale? Entonces, la verdad es que la situación de muchos padres es absolutamente desesperante e incluso no se soluciona con una terapia, porque al fin y al cabo una terapia es verdad que orienta y que ocupa un tiempo limitado, pero muchos padres necesitan, vamos, un reseteo grande, ¿vale? Entonces, eh, en mi enfoque del cambio de mirada que tenemos que hacer los padres, ¿no? Con la brecha temprana, el más importante es dejar de enfocarnos en la conducta, ¿vale? Es decir, que yo pienso que estamos obsesionados por culpa del sistema social, de la psicología que hemos recibido de la escuela, de tal, que tenemos que estar continuamente modificando la conducta de nuestros niños y castigándolos si es posible. A mí, cuando me dicen esa frase, bueno, ¿y se va a salir con la suya? Siempre digo, ¿por qué no? Que se salga con la suya, claro. Porque lo primero que yo tengo que darle importancia es el vínculo. Y para que mi hijo o mi hija tenga un vínculo seguro y se sienta aceptado, muchas veces se tiene que salir con la suya, ¿vale? Entonces, lo más importante no es incluso que yo le aclare a mi hijo lo que ha hecho mal o a mi hija, ¿no? En ese momento, además, sino que se sienta seguro. ¿Por qué? Porque viene de una situación de abandono y una situación traumática, lo que estamos hablando niños con adversidad temprana, y entonces viene una situación que ya han descrito otras compañeras,
de un auténtico estado de alerta permanente, de sufrimiento, y de que en cuanto yo lo enfrento con lo que ha hecho mal, por ejemplo, o le amenazo, o le digo que ya le estoy alejando de mí, le estoy activando mucho más la situación esta de alerta y de miedo, y estoy, por supuesto, impidiendo que se establezca el vínculo seguro, que se va a establecer poco a poco, poco a poco, poco a poco, durante muchísimo tiempo. Es decir, es verdad que va a haber un vínculo más o menos de apego lo suficientemente seguro como para que esté con nosotros, pero la seguridad necesaria se va a establecer al cabo de muchísimos años, pero muchísimos años después de la adolescencia incluso. Es decir, que el vínculo seguro no se adquiere enseguida. Entonces, para ello, y lo han dicho varias de las intervinientes en el Congreso, desde Mónica, que empezó ya diciendo esto, a muchas de las que, incluida Georgina, por ejemplo, era el tema de la aceptación incondicional. Para mí, eso es lo más importante. Es decir, en la medida en que podamos aceptar que nos mientan, que nos roben, que no estudien, que se meen en las macetas, que rompan a lo mejor un televisor en un cabreo, etcétera, 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 ¿vale? En la medida que podamos aceptar eso, y claro, muchos padres dicen, sí, yo cómo voy a aceptar eso, que me mientan. Bueno, yo no lo aceptaba, ¿no? Pero al final, pues aprendí a aceptarlo, porque aceptarlo no significa que no tenga que poder hablarlo en algún momento cuando se pueda, sino que cuando se pueda. Porque la otra cosa es lo que ya planteaba Monse la Pastora, de cómo nuestros niños tienen unos ritmos muy diversos en cada área de su personalidad. Entonces yo puedo ver a mi hijo súper grande y súper sexualizado, y sin embargo luego en otras cosas yo no le puedo estar diciendo que sea responsable para esto, para lo otro, porque no puede, ¿vale? Entonces tengo que permitir que tenga un ritmo determinado, y tengo que permitir entonces que me robe o que me miente, como lo haría a lo mejor un niño de 4 o 5 años, que te puede robar y luego tú lo pillas y se ríe porque lo has pillado. Pues algo así, ¿no? Entonces, la aceptación incondicional nos cuesta mucho a los padres, ¿no? Quizás por los patrones recibidos de educación muy autoritarios y muy de límite, como hemos recibido tanto, ¿no? Y luego también por las propias heridas y nuestros propios traumas, que nos da coraje que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hemos podido hacer y disfruten de lo que nosotros no hemos podido disfrutar, ¿no? Entonces, es verdad que se nos hace complicado, ¿vale? La cuestión, no presionar, tener mucha paciencia, esperar, escuchar, observar, permitir, tolerar. Todos estos verbos son fundamentales, y yo entiendo que la gente me puede decir, muchos padres me lo dicen además, que bueno, pero ¿cómo voy a hacer eso si lo que quiero es que resuelva que tiene que salir por la puerta y no se quiere vestir o no quiere hacer tal cosa? ¿Cómo voy a tener paciencia? ¿No? Bueno, pues a veces tenemos que pensar que es mejor que no nos salgamos por la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos empeñamos en educar a la antigua usanza, lo como nos han educado a nosotros. Y estos niños, nuestros niños con adversidad temprana, y nosotros como familias adversidad post-temprana, si se puede decir así, pues tenemos que actuar de otra manera, porque somos, en vez de ser neurodiversos, nosotros somos adversodiversos, ¿no? Porque es que de verdad que tenemos que ser diferentes, que somos, no quiero utilizar la palabra normal y anormal, pero bueno, no me importaría, porque es que de verdad que es que no podemos actuar de la manera lógica y controlada que es al uso, la familia al uso. Entonces, aquí me remito al título que ya propuso en otras charlas, el de la lógica del control y las consecuencias, este de Heath Ledger, ¿no? Que realmente ni nos sirve la lógica con nuestros niños muchas veces, por lo menos en el momento, por supuesto que no, pero luego incluso tampoco por sus dificultades estas para, para poder funcionar, ¿no?, de una manera adecuada. Luego, el control, que eso es una fantasía de los adultos que nos gusta saber, que creer que controlamos las cosas. Yo creo que no controlo nada, pero aparte de eso, a controlar a nuestros niños con adversidad temprana, de verdad que eso es la tarea más imposible que nos podemos plantear. Pero bueno,
Yo pienso que eso no sirve y, por supuesto, las consecuencias, las famosas consecuencias, que es lo castigo, pero con un eufemismo, ¿no? Yo pienso que las consecuencias siempre son naturales, es decir, que si a un niño se le rompe algo, pues ya está, se le ha roto, ya esa es la consecuencia. Pero no hay que inventarse consecuencias, ¿vale? Porque ya tienen estos niños suficiente con aguantarse a sí mismos para encima tener nosotros que añadirle la consecuencia de los padres, ¿vale? Entonces ya con sus propias consecuencias, las que ellos les surgen en su cabeza, ya es suficiente. ¿Y qué pasa? Que claro, nos sentimos muy culpables porque la sociedad no nos ayuda, no nos apoya, las familias no son las que nos apoyan tampoco, y muchas veces con esto lo que nos lleva es a un aislamiento tremendo. Por eso es tan importante que, igual que se hablaba de los grupos, por ejemplo, afrodescendientes o los grupos de adoptivos o lo que sea, nosotros tenemos que formar grupos, pero de gente que nos entendamos. Entonces es muy importante que haya grupos de los adversos tempranos, como se quiera llamar, pero tenemos que formarlos, porque por eso es tan importante las petales o las asociaciones estas como ha pasado, las del TEAF, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que desde esa escucha y compartida, de ese poder sentir que estamos seguros, ¿no? Nosotros también encontramos ahí un modelo de seguridad para transmitir a nuestros hijos, porque nosotros, como familias, nos sentimos súper inseguros en la sociedad que vivimos para criar a nuestros hijos, porque nos lo pueden expulsar, porque nos pueden decir eh, que no pueden seguir en el sitio donde están. Vamos, a mí me ha llegado a pasar hasta con salud mental, ¿no? De expulsar a mi hijo de salud mental, del grupo donde estaba. Entonces tú dices, bueno, hasta ahí, hasta eso puede ocurrir. Es decir, qué disparate, ¿no? Entonces, realmente, yo tengo que encontrar esa seguridad que me la van a ayudar los que mucho más. Hombre, si tengo familia que me apoye de verdad, pues estupendo. Pero si no, tengo que buscar en compañeros y compañeras que tengan la misma problemática, en familias enteras que tengan la misma problemática y también en profesionales, por supuesto, ¿no? Es decir, que hay que buscar los profesionales idóneos que a veces no se encuentran tan fácil, ¿eh? Que es verdad que a lo mejor en las ciudades más grandes es más fácil, en las más pequeñas va siendo más complicado. Entonces, eh, yo creo que la culpa tenemos que deshacernos de ella para poder funcionar un poco en esta línea de dar seguridad. Porque claro, yo desde la culpa, desde el malestar, ¿cómo puedo hacer que mi hijo se sienta seguro si yo me siento mal? Entonces, claro, por eso lo que decía Bandita es muy importante de que hay que conocer la propia historia, ¿no? De amor, de cómo nos quisieron, ¿no? Y luego salió la constelación de cómo nos apropiamos de los hijos de otros, ¿no? Que eso te genera una culpa también, ¿no? O, pero hay la otra cosa que yo creo que también nos genera mucha culpa es la exigencia con la que hemos adoptado porque queríamos hacerlo bien y queremos seguir haciéndolo bien, ¿no? Entonces, al final, todo eso lo descargamos sobre los hijos y no es nada bueno y sobre nosotros porque nos genera un malestar y un estado de tensión y de depresión grande, ¿no? Entonces, no es cuestión de hacer sacrificios y de sufrir y de no recibir. Nosotros tenemos que aprender a recibir, a relajarnos y a pasarlo bien. Entonces, de hecho, el final un poco de lo que yo voy a plantear es que nuestro objetivo es ser felices, disfrutar con nuestros hijos, ¿no? Y si es posible, juntos con ellos, ¿eh? Pero vamos, si no disfrutar de ellos, pero a veces no nos dejan que sea junto con ellos, ¿vale? Entonces, para eso tenemos que dejar de ser normales, tenemos que relajarnos mucho, ¿no? Y dejar de exigirnos, porque es que tanta exigencia a lo único que nos lleva es a sufrir. Y en general, yo por lo menos las familias que se culpan tanto y que se sobreexigen, en general lo hacen bastante bien, ¿no? Entonces, muchas familias, ¿verdad? Que cuando llegan a los grupos y dicen, ay, si yo hubiera conocido esto hace 10 años, ¿no? La de cosas que yo le había ahorrado a mi hijo, a mi hija. Bueno, pero vive en el presente, ya está, eso ya pasó, ¿no? Pero de verdad que no hay que culparse. Y lo siguiente que tampoco hay que hacer es estar avergonzados. Y nuestra situación nos avergüenza porque siempre estamos incómodos
con que el vecino puede reñirnos porque nuestros hijos han hecho no sé qué cosa, o porque nuestro profesor o nuestro tutor va a llegar y va a decir es que tu hijo o tu hija ha hecho no sé qué, o tal. Y no, tenemos que sentirnos orgullosos de todo lo que vamos consiguiendo, a paso de tortuga a lo mejor, pero vamos consiguiendo, ¿vale? Entonces el orgullo tiene que estar basado más en lo que vivo en el presente que no en una exigencia hipotética futura de que yo voy a conseguir. De hecho, una de las cosas que yo creo que hay que relajarse también es con el futuro de nuestros hijos, ¿no? Porque muchas veces se plantea, bueno, ¿y qué va a ser de mi hijo si es incapaz de esto, si es incapaz de lo otro? Es mucho más capaz habitualmente de lo que nosotros vemos, porque con nosotros pagan un poco un precio que es el de la ocultación de sus cualidades. Muchas veces se niegan a mostrárnoslas, ¿no? Se las muestran a los demás, a nosotros no. Entonces, yo pienso que luego se portan muy bien cuando se van a una casa y en casa están todo el día liándola. ¿Por qué? Pues porque tienen esa cualidad de portarse bien, ¿no? Entonces, ¿que lo hacen por miedo? No lo sé, pero se portan bien. Que van a trabajar y trabajan, o que hacen cosas estupendas, ¿no? Y a veces tienen dones maravillosos. Pues eso es lo que hay que buscar y en eso hay que confiar. Y cuanto más confía uno en ese sentido, o una, más le aporta a la crianza, ¿no? Más le aporta a esa persona, a nuestra hija, a nuestro hijo, para que se desarrolle, para que triunfe, ¿vale? Entonces, no aportamos a base de exigencia, a base de recursos, ¿no? Muchos recursos, muchas técnicas, muchas terapias, ¿no? A veces no es necesario tanto, ¿eh? Pero sí que es verdad que nosotros somos fundamentales, porque somos los que estamos ahí todos. ¿Eh? Entonces, más amor, más mimos y mucha más tolerancia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si yo quiero que mi hija o mi hijo confíe en la vida, que encuentren algo que también se dijo por aquí, ¿no? Que es que, a ver, lo tenía apuntado, pero bueno. Sí, sí, lo decía Georgina, ¿no? De eso no hay para mí, ¿no? Eso es la falta de confianza. La confianza es, para mí también lo hay. Lo tendré antes o después, pero para mí también hay eso, ¿vale? Entonces, por eso yo creo que a nuestros hijos, en vez de tantas consecuencias, lo que hay que hacer es mimarlo, ¿vale? Para que ellos aprendan que por lo menos alguna vez se le ha dado eso que para mí también, ¿eh? ¿Por qué? Porque son niños que vienen como si vinieran de una zona de guerra, ¿no? Que no han tenido nada. Entonces lo que hay que darle es la experiencia del mimo, es decir, del lujo, de que sobra, ¿vale? No, venga, te voy a poner muchos límites para que aprendas que tienes que tener límites, porque la sociedad luego te va a exigir muchos límites. Yo creo que no, que lo que hay que darle es de más, ¿vale? Y eso le ayuda mucho más a construir una personalidad segura y una personalidad, ¿vale? Entonces, nos tenemos que tolerar a nosotros, que somos los primeros imperfectos, nos tenemos que querer un poco más, eso cada uno que lo busque como se sana y se quiere, ¿eh? Pero hay que quererse, y yo sé que es difícil, pero tenemos que hacer todo lo posible por respirar, por sentir que nos podemos realizar, que podemos hacer cosas que nos gusten, que no solamente hay que sacrificarse por los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque luego pagamos con ellos, como ha dicho Andy. Entonces, objetivo, ser felices, no ser normales. Ese objetivo primero, ¿vale? Realizarse como familias adverso post temprano, ¿vale? Y que nuestros hijos no nos preocupe tanto que lleguen a un puerto, que no sé cuánto, que no sé qué, que llegarán, y que van a llegar si nos relajamos mucho más, ¿vale? Y contar sobre todo con otras personas que nos ayuden, que a veces serán especialistas, como un abogado especializado en delincuentes, porque resulta que nuestros hijos ya lo han detenido 3 veces, bueno, pero en delincuentes con adversidad temprana para ver si los conseguimos sacar que no entren en la prisión, ¿vale? Y nada más, comentaros también que yo me empecé a ver películas en su día porque mi hijo no dormía y entonces comencé un blog que se llamaba Películas y Adopción, que aquí como se han visto tantas películas, y en ese blog he llegado a publicar como 500 películas, ¿vale? Entonces es un blog acumulativo, es una cosa puramente de aficionado, pero de ahí salió un libro, que es un libro que salió hace unos meses, que se llama 101 películas de adopción, que, bueno, que si tenéis interés en ver películas adoptivas, porque ahí tenéis unas 101 por lo menos, y en el blog pues tenéis 500.
¿vale? Y ya está. Hola Ignacio, realmente hemos disfrutado mucho tu ponencia. La Bueno, verdad es que es muy real y está muy bien el tono del humor que le pones porque a veces tanta adversidad, nos ponemos todos muy serios. O sea que está bien. Aquí te dicen, ¿no? Es tan real todo lo que mencionas, hay que actuar más fuera de la caja como ellos. ¿Mm? Y también te dicen, eres genial, me haces reír mucho y eso vale más que horas y horas de terapia. Gracias. Lidia, ¿tenías alguna pregunta? Yo lo que le quiero decir a Ignacio, lo primero es que voy a ir a Sevilla pronto, Ignacio, y te buscaré para un café, porque todo esto, y además lo que has eludido a mi ponencia, ahora quizás no lo podemos hacer tan extenso, tan largo, pero decirte que 100% de acuerdo. Y luego con mi experiencia como adoptada, la sensación es que me da un poco de envidia a mi hija que tiene su carnet de discapacidad, ¿no? Me pone un 50 y tanto de % de discapacidad. Yo voy a pedir a ver si me hacen un carnet de adverso diversa, porque sí que es verdad que nos condiciona la vida. Quizás no, pues eso, no llegamos a lo patológico algunos, pero desde luego que nos condiciona la vida y nos marca y nos, sí, nos da unas cartas con las que vamos al mundo. Y bueno, me encantaría que muchos papás te escucharan y se inspiraran en ti para acompañarnos desde esa conciencia que tú mueves, Ignacio. Muchas gracias. A ver, voy leyendo un poco. Básicamente te dan las gracias de la felicidad que transmites y dice, bueno, que con un punto de locura se vive mejor, ¿no? sí, pero vamos, yo te diría que mi locura es como la de Hamlet, ¿eh? Muy insana, pero buenísima. No, y yo pienso que es necesaria en el sentido de que esa frase que no sé si la dijo Jesús Palacios, ¿no? Que nuestros hijos necesitaban una persona que estuviera loca de amor por ellos, ¿no? O que los amara de una forma loca, porque si no, esto muchas veces es insoportable, ¿vale? Para muchas familias es así. Entonces, yo pienso que hay que llegar a trascender esta realidad tan dura, eso no cabe duda, y hay que aprender a ser feliz a pesar de, ¿no? Es decir, el nivel de aceptación lleva a que uno pueda aceptar un nivel de adversidad propia también, porque yo he llorado muchísimo cuando veía lo que se me había caído encima, ¿no? Y entonces yo luego decía, bueno, pues tendré que aprender a vivir con esto, ¿no? Y aprendí y bueno, y ahora pues vamos genial, ¿no? Ya no lloro hace ya mucho, pero que al contrario, yo intento ser lo más feliz posible con la familia que tengo y la verdad es que lo conseguimos, ¿no? Es decir, yo cuando os hablaba antes de los perros, por ejemplo, ¿no? Mi hijo era el típico que a los perros los maltrataba, ¿no? Y ahora los adora, vamos, el que tenemos, ¿no? Lo adora, lo coge, lo abraza, no sé cuánto. Entonces es justo su evolución como persona expresada a través de cómo trataba al perro, vamos, que en ese sentido es curiosísimo también, ¿no? Entonces yo pienso que se pueden conseguir muchas cosas simplemente confiando, aceptando muchísimo, tolerando muchísimo y queriendo, claro, expresando el afecto. Es decir, que muchas familias, yo digo mucho que se tira al niño con el agua sucia, ¿no? Entonces, por querer tenerlo todo más o menos arregladito, o bien, o tal, lo cual, al final nos olvidamos del niño y lo deshumanizamos en la realidad y al final, eso que decía Bandita, ¿no? Le quitamos su dignidad, ¿no? A nuestros propios hijos. Yo creo que es todo lo contrario. Si nos decidimos a adoptar fue por crear familia, ¿no? Y para ser lo más felices posible. Pues ese es nuestro objetivo. Crear familia y ser lo más felices posible. Lo demás, educar, pretender que sean limpios, que no sé cuánto, eso ya vendrá, ¿no? Que mi hijo no es limpio, porque no lo sea. Que no hace la cama, que no la haga. Que no estudia, que no estudie. Ya veremos, ¿no? Que ya todo se irá dando. Pero para eso hay que tomar una actitud de esperanza y de confianza en la vida, que a su vez es la que le permitirá a nuestros hijos tener eso mismo, esa esperanza y esa confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque van a cambiar a su ritmo, no al nuestro, a su ritmo. ¿Eh? Que eso se nos olvida, que su ritmo no es el nuestro. Qué importante también, ¿no, Carmen? Poderlo compartir entre Sí, familias. Quizás podemos aprovechar para invitar de sí. nuevo
a las familias que nos estéis viendo, que estéis viendo estas ponencias y que no forméis parte del grupo de padres adoptivos del Espai Sistèmic, que sois súper bienvenidos y bienvenidas. Sí, nos encontramos los martes por la tarde, hora española, de 6:30 a 8, online, y además el grupo es gratuito precisamente por la necesidad que los papás tienen de poder compartir con otras familias, y tenemos personas pues de todos los niveles culturales y económicos. Países. Sí. Entonces estáis todos invitados. Igual a ti, Ignacio, también te invitamos algún día a que vengas a compartirnos. Estaremos encantados, así nos reímos un poco. Eso seguro. Sí, yo también quería hablar, ¿no?, de que tú lo has nombrado, la necesidad de que cuando se busca un profesional, se busque un profesional especializado y que entienda de esto. Porque lamentablemente nos llegan después los niños cada vez peor, y que han ido al psicólogo durante muchos años, y los papás también, y en lugar de ir a mejor han ido a peor, ¿no? Porque... Bueno, y los casos que son complicadísimos ya de los adolescentes que no saben los padres dónde meterlos, porque en casa se están desmadrando y es verdad que la lían y se escapan y bueno, casos complicadísimos, y no hay centros adecuados porque los centros que hay son muy militaristas, muy conductistas, ¿no? Y además carísimos. Entonces, es muy difícil encontrar muchas veces la solución en esos casos, ¿no? Y bueno, pero hay y no son todos carísimos, ni una locura, ¿no? Pero bueno. Sí, muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer escucharte. Y gracias por ofrecerte, por estar aquí y por compartir toda tu experiencia.